Tubas y Tubos, episodio 300. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, jueves 12 de octubre de 2023, que es un día muy especial, ya que hoy Tubas y Tubos cumple 300 episodios. ¿Quién le iba a decir? Ya 300 episodios de este pequeño podcast que nació con el único objetivo de visibilizar a la tuba y el bombardino en particular, y a la música y su educación en general. Y relacionado con esto último, este episodio será un monográfico bastante extenso dedicado a explicar el roadmap o camino que todo músico que quiera ser docente en un conservatorio debería seguir para conseguirlo. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por 30 euros al mes, y también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre, así que darle un vistazo. Bueno, los que me seguís por redes habéis visto que la semana pasada no hubo podcast, y la razón fue que el miércoles me presenté a las pruebas para la ampliación de la bolsa de trabajo para profesor de tuba en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, por lo que, bueno, pues os podéis imaginar que mi semana fue muy intensa en lo que a preparación, estudio y concentración se refiere, y bueno, realmente fueron 4 semanas intensas, pero digamos que la anterior pues la cosa se complicó, arranqué el conservatorio también, entonces bueno, pues realmente no me dio tiempo, ¿vale? Y el resultado de estas pruebas, en las que había que tocar un recital de 30 minutos y si se pasaba había que dar una clase de otros 30 minutos, fue que conseguí el primer puesto. Y como os podéis imaginar, pues estoy muy contento y muy feliz de haber conseguido esto, ya que el nivel de los candidatos fue muy alto. Y ahora pues queda la parte de evaluación de méritos, y tras ella se ordenará a los 2 aspirantes que superamos las pruebas según la puntuación obtenida. Y quizás muchos de vosotros estéis preguntando si hay posibilidades de que próximamente pues sea profesor en este conservatorio, en el COSCIL, y la respuesta es que no lo sé, ya que en la actualidad ya sabéis que yo ocupo mi plaza como funcionario de carrera en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, y en estos casos es la administración la que debe conceder el permiso para compatibilizar ambos puestos. Y de no ser posible, pues este puesto lo ocupará el siguiente aspirante que superó la prueba y que, por cierto, hizo un grandísimo trabajo. Desde aquí le mando mi enhorabuena. Bien, dicho esto, hoy quiero dedicar este episodio monográfico a un tema por el que muchos me preguntáis: ¿cómo se llega a ser docente de conservatorio? Y bueno, a continuación voy a dibujar una especie de roadmap, es decir, un camino a seguir para ser docente de conservatorio, que también es aplicable a secundaria o primaria, pero ojo, es tan solo mi opinión y no tiene que ser la única forma de conseguirlo, ¿vale? Así que vamos allá. El primer punto, y en mi opinión uno de los más importantes, es averiguar si de verdad te gusta la docencia. Porque si lo que más te gusta es tocar, pero buscas entrar en un conservatorio a modo de encontrar un puesto de trabajo estable, te aviso de que esto no es buena idea, este no es el camino. La docencia tiene un componente muy alto de misión, de pasión y de compromiso. Vamos, lo que viene a ser tener vocación. Y ya te aviso que si esto no lo tienes claro, mi opinión es que no te metas aquí, porque no es un camino de rosas y es muy fácil sufrir el síndrome del profesor quemado, que ya te aviso, si no lo sabes, en los conservatorios hay bastantes compañeros que tienen este síndrome, ¿no? Y que por ende pues tienen una vida bastante infeliz, y lo peor de todo, hacen infelices a sus alumnos y compañeros. Por lo tanto, intenta saber cuanto antes si te gusta dar clase, y esto se hace pues enseñando a los hijos de algún amigo, algún familiar, ofreciéndote ayudar a los educandos de tu banda, etc. Aquí la clave es averiguar si te mola esto de dar clase a niños, adolescentes o adultos, así, todo, ¿vale? Porque también es bastante diferente empezar con un crío de 8 años a arrancar a un adulto, ¿vale? Entonces, esto necesitas saberlo. Bien, una vez que tienes claro que te mola dar clase, el siguiente paso es que evidentemente necesitas tener una titulación que te habilite para la docencia.
Pero aquí, y hablando con músicos que desean ser docentes, lo ideal es especializarse en la rama de pedagogía. Como ya sabéis, en la mayoría de los conservatorios superiores existe la opción de estudiar tu instrumento, trompeta, tuba, viola, arpa, especializándose en la rama de interpretación. Es decir, esto está enfocado pues a ser músico en las orquestas, en bandas profesionales o incluso solista. Y luego tenemos la parte de pedagogía, ¿no? Es otra especialización que es de tu instrumento, pero en pedagogía, que pone el foco en desarrollar conceptos y herramientas pedagógicas. En mi opinión, esta debería ser tu prioridad, ya que tu idea es centrarte en este camino. Sé que a veces esto no es posible, ¿no? O peor, que eso de ir por pedagogía está un poco mal visto entre los estudiantes de superior, que lo que más les interesa es saber quién toca más, ¿no? Y sí, eso es así, yo también estuve ahí, aunque te puedo decir claramente y de forma muy honesta es que durante muy poco tiempo, quizás porque cuando yo cursé superior era bastante más mayor que el resto de mis compañeros, les sacaba como unos 6 años y yo ya había pasado por la universidad, lo cual pues me dio un punto de vista diferente y sobre todo quizás más maduro. Por lo que eso de compararse con otros y hacer rankings de quién toca mejor en el aula, pues a mí me daba bastante igual si os soy honestos, y me sigue dando bastante igual, la verdad. Y una nota importante, si ahora estás cursando estudios superiores, mi recomendación es que realices las dos opciones, interpretación y pedagogía. Esto se puede hacer con 1 o 2 años de diferencia, ¿no? Entras, por ejemplo, a interpretación y luego vuelves a realizar la prueba de acceso para hacer pedagogía. Y yo creo que es una muy buena idea porque hay muchas asignaturas que no tendrás que realizar ya que se van a convalidar y bueno, pues en apenas 6 cursos tendrás 2 titulaciones superiores que te van a sumar puntos y en el caso de pedagogía de conservatorio te exime de realizar un costoso máster del profesorado, ¿vale? Bien, supongamos ahora que ya has finalizado el superior y tocas muy bien, pero te enfrentas a una pregunta muy importante. ¿Y ahora qué hago con mi vida? Bueno, la mayoría de los músicos que están en esa situación optan por seguir ampliando sus estudios en el extranjero, algo que recomiendo enérgicamente, ya que se aprende mucho, sobre todo a buscarse la vida, ya que es una skill muy necesaria en los tiempos que vivimos, en los que los padres sobreprotegen mucho a sus hijos y bueno, pues creo que más tarde o más temprano hay que salir ahí a la vida y enfrentarse a ella y ver cómo se realizan los aprendizajes para superarla. Por lo tanto, ya sea que estás en el extranjero o decidas quedarte en nuestro querido país, te animo a que empieces a sumergirte en el maravilloso mundo de las oposiciones. Más que nada porque es la única forma de empezar a trabajar como docente en un conservatorio. Bueno, voy a ser honesto, no es la única forma, ya que cada vez existen más centros privados en los que se entra por otras vías, desde la meritocracia, como tener un buen currículum, hasta pues la vía más digital, y con esto no me refiero a la de internet, sino a la del dedito, ¿vale? Por ello te animo a que empieces a leer y a hacerte con el vocabulario de las convocatorias públicas de empleo. En mi experiencia, entender cómo funciona la burocracia de nuestro país y por ende una convocatoria de oposiciones a cuerpos docentes puede ser algo que marque la diferencia y en mi opinión a día de hoy se ha convertido en la primera prueba eliminatoria a la que se enfrentan los opositores, sumada a que ya hay que tener todo lo necesario para realizar las solicitudes de participación de forma online, es decir, los certificados digitales, las firmas en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sin esto no podrás presentarte a muchas pruebas. Y sé que puede ser injusto, pero te voy a ser claro, es lo que hay y debemos pagar el precio. Todo evoluciona y las normas son las que son. Entonces nosotros tenemos que saber y estar preparados para cuando se dé el caso tenerlo todo listo, ¿vale? Por eso mi recomendación es imprimir la convocatoria y con un boli en la mano y un papelito al lado ir subrayando y apuntando todos los aspectos relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las oposiciones o las pruebas. Por ejemplo, cuándo es la fecha límite, los requisitos que se piden, contenido de las pruebas, barema de méritos, etc. Y digo todo esto porque todo lo que vas a realizar durante las oposiciones, las bolsas, etcétera, etcétera, debe ajustarse a lo que dicta la convocatoria. Por eso es clave conocerlas muy bien. Tras ello, has de comenzar a crear tu propio temario, que son un número X de temas según la especialidad, y sobre ellos se te preguntará en la prueba de desarrollar un tema por escrito. Cada temario está publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero no hay un temario cerrado, es decir, no hay un tema oficial, un temario oficial, ¿no?, por el que se rijan todos los tribunales, no. Cada uno ha de desarrollar el suyo propio.
por lo que esto entenderéis que no se hace de un día para otro y, por ejemplo, yo tardé 2 años en crear los míos, ¿vale? Así que la clave aquí es paciencia, trabajo constante y formación, investigar e ir aprendiendo. No es fácil, pero es el precio que hay que pagar. Aquí lo ideal sería buscarse un preparador de oposiciones que te ayude a crear los temas, a cómo leerlos, en el caso de que haya que hacerlo, porque hay algunas convocatorias que lo tienes que escribir, pero luego lo tienes que leer. También a realizar y defender el análisis y, por supuesto, que te ayude a preparar el repertorio y la defensa de la programación y la unidad didáctica. Sé que esto es una inversión importante que puede rondar a más o menos los 200 o 300 euros al mes, pero ayuda mucho. Y esto es así de claro y quiero ser muy transparente. Tener un preparador ayuda mucho y sobre todo te pone las pilas, ¿vale? Bien. Algo muy importante que me gustaría dejar claro es que si de verdad quieres ser docente, has de presentarte a todas las oposiciones, todas las pruebas, a ampliación de bolsas de trabajo, meter documentación y méritos a todos los lugares donde salga. Esto es clave, porque aquí se trata de tener acción masiva e imperfecta. Ir a muchas pruebas te va a dar mucha experiencia tocando de tribunales, dando clases, escribiendo temas y al final, pues de tanto ir al cántaro a la fuente, pues al final se rompe o lo que es lo mismo, al final lo consigues. Y os lo digo por experiencia que yo realicé 6 oposiciones, 2 al cuerpo de catedráticos y 4 al cuerpo de profesores, de las cuales aprobé 2 sin plaza. Y también hice un sinfín de pruebas a bolsas docentes de mi especialidad. Y quizás te estés preguntando, pues, ¿qué consigues con todo esto? Bueno, pues aparte de invertir mucho dinero, porque es la forma en la que hay que verlo, no gastar, sino que se invierte, vas a conseguir entrar en alguna bolsa de interinos que te permita coger experiencia docente en algún conservatorio. Porque por mucho que toques bien, por mucho que hagas unos temas fantásticos y obtengas muy buena nota en tu oposición, esto no significa que vayas a obtener la plaza, porque los procesos de oposiciones están compuestos por 2 partes, la oposición en sí, es decir, los exámenes, y luego la parte de concurso, en la que se computan todos los méritos que los aspirantes tienen según un baremo que se publica en cada convocatoria. Y esto nos lleva al último punto del camino. Y mi recomendación es: créate un buen número de méritos que sumen puntos en el mundo docente. En mi experiencia esto es clave y muy rentable en el largo recorrido. Es lo que ha hecho que yo consiga siempre tener muy buena posición en todos los lugares donde me he presentado. Saque la prueba o no, es decir, apruebe la misma oposición o no. Y aquí yo siempre busqué hacer todo esto de una forma estratégica. Por eso, si miras el baremo de las últimas convocatorias a oposiciones de conservatorios, que son las mismas de los cuerpos de secundaria, verás que los méritos que más pesan son la experiencia docente, las titulaciones superiores de grado y posgrado, titulaciones de idiomas, formación docente, por lo que si ahora mismo estás trabajando en un conservatorio, te animo a que realices todas las formaciones que se ofertan, ¿vale? También si tienes artículos publicados, también si tienes conciertos como solista, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, una vez más, lo mejor es coger papel y lápiz y apuntar todo. Y ante todo, tener muy bien organizado todos tus méritos, tanto en papel como llevarlos al mundo digital en una nube como Drive o Dropbox, ¿vale? Os aseguro que esto de tenerlo bien ordenado, de saber cómo tienes tu baremo en líneas generales, te va a ayudar muchísimo. Y luego hay veces que las bolsas salen muy rápido y apenas tienes tiempo, y tenerlo bien ordenado te aseguro que te facilita mucho las cosas para estar muy bien situado. Bueno, pues hasta aquí mi propuesta de roadmap para ser docente de conservatorio en España. Como siempre digo, esto es tan solo mi opinión basada en mi experiencia y estoy seguro de que se puede conseguir de formas muy diferentes. Espero que os haya gustado y si os apetece me gustaría saber vuestra opinión sobre este episodio y si os ha sido de utilidad. Os agradecería vuestros comentarios en Spotify, iVoox y YouTube. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube y Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. En resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!